Hola, ¿qué tal? Este es el video número 42 y en este video vamos a hablar eh, sobre sustitución y cómo usar este teorema en la solución de integrales. Muy bien. Veamos de dónde viene el teorema de sustitución. Esencialmente viene de la regla de la cadena. Lo que estamos haciendo es usar la regla de la cadena. En vez de usarla para derivar, la usamos para integrar. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Nos dice que la derivada de la composición de v con u es, o sea, la derivada de u de x es v' evaluada en u multiplicada por u' evaluada en x. Muy bien, veámoslo con la notación de Leibniz. La notación de Leibniz quiere decir que la derivada de v con respecto a x es lo mismo que la multiplicación de la derivada de v con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Acuérdense que una derivada no es un cociente. ¿Por qué? Porque aquí uno puede prestarse a decir, bueno, lo que están haciendo es cancelando el du de arriba con el du de abajo porque esto se ve como fracciones. No son fracciones. Sin embargo, en este caso sí pareciese que eso es lo que sucede. La verdad es que el mecanismo por dentro, como nosotros hicimos cuando probamos la regla de la cadena, es un poquito más sutil. Muy bien. ¿Por qué es que nos sirve esto? Porque entonces nosotros podemos ponerlo de esta manera. Si nosotros tenemos una función que depende de x, entonces la integral de v evaluada en u integrado con respecto a u es lo mismo que v evaluado en u a su vez evaluado en x por la derivada de u de x, y en este caso escribimos que du es u' por x. Dice, profe, ok, ¿cómo barajamos esto? Vamos a ver claramente un par de ejemplos. Veamos, pensemos en la función tangente. ¿Cómo hacemos para integrar la tangente? Bueno, sabemos que la tangente es seno de x entre coseno de x. Y si la queremos integrar, podemos tomar v de u como 1 entre u, donde u es coseno de x. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos 1 entre coseno. ¿Y qué es lo que sucede? U' es menos seno. Entonces, lo que tenemos acá, vean que du sería u' de x, es decir, sería menos seno de x de x. Entonces, aquí tengo casi lo que necesito. O sea, tengo el dx y tengo el seno de x, me falta un menos. Simplemente lo agrego. Esto es, dado que tenemos, necesitamos un menos acá, pues simplemente lo ponemos. O sea, necesitamos un menos acá, menos por menos es más, y eso nos funcionaría. Entonces lo que terminamos teniendo es menos menos de u entre u. Aquí debe haber un menos. Y eso va a ser menos logaritmo del valor absoluto de u más c. Ahora, ¿por qué es que ponemos el valor absoluto? Acuérdense que el logaritmo solo está definido para elementos positivos y en ningún lado estamos diciendo que u toma solamente elementos positivos. Veamos que u es el coseno y el coseno puede irse a los negativos. Muy bien, pero u no es la variable con la que nosotros empezamos. O sea, decir que la integral de la tangente de x es menos logaritmo de u más la constante de integración. ¿Qué estamos diciendo? En realidad no es claro, pues nos tenemos que devolver a la variable original, que eso sería menos logaritmo del valor absoluto del coseno de x, más la constante de integración. Bueno, podemos, el menos es un menos 1, y acuérdense que cuando nosotros multiplicamos un logaritmo por un número, entonces es como elevar el argumento del logaritmo a ese número.
Entonces esto es el logaritmo de coseno de x, o lo cual es lo mismo, es logaritmo de 1 entre coseno de x, o sea, es logaritmo de coseno de x a la menos 1 más de la constante de integración, que es lo mismo que el logaritmo del 1 entre coseno de x en valor absoluto más la constante de integración. 1 menos coseno de x, nosotros sabemos lo que es secante, entonces nos queda logaritmo de del valor absoluto de la secante de x más la constante de integración. Hay una cosa que espero que les haya quedado clara. Tomar siempre la constante de integración es un poco tedioso. Entonces muchas veces nosotros lo que vamos a hacer es simple y llanamente agregarle al final una vez que hemos terminado el proceso de integración. Ahora bien, bueno, ya hicimos tangente, hagamos secante. Secante es un poquito más truculenta. Veamos que si hiciéramos secante como 1 entre el coseno, bueno, ¿de dónde sacamos el seno para hacer el seno entre, o sea, el de u, si queremos que el coseno sea nuestro u? No nos funciona tan bien. Pero podemos ver lo siguiente. Veamos que la secante, cuando nosotros le sacamos la derivada de secante por tangente, esa la hemos visto. Y la tangente, la derivada de la tangente es secante cuadrado. ¿Por qué nos interesa esto? Porque veamos que si tomamos la derivada de esta función secante de x más tangente de x, es, bueno, secante de x por tangente más secante cuadrado, que es lo mismo que decir secante de x multiplicando a tangente de x más secante de x, multiplicando a la misma función. Entonces tenemos una función f de x tal que f' es secante por f. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos hacer lo siguiente, podemos multiplicar arriba y abajo, o sea, este factor es un 1 expresado de una forma particular que nos ayuda. Y si nosotros tomamos esto, veamos que hacemos la multiplicación de la secante de x por el, el numerador de esa fracción, de ese 1 que tenemos ahí tan especial. Tenemos secante cuadrado de x más secante de x tangente de x entre secante de x más tangente de x. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, porque eso es du entre u. Si tomamos u igual a secante de x más tangente de x, du es secante cuadrado más secante por tangente de x, y resulta que esa integral que estamos queriendo calcular es básicamente du entre u, que es el valor absoluto del logaritmo de u, o lo cual es lo mismo, es el logaritmo de secante de x más tangente de x. Por lo tanto, la integral de la secante de x es el logaritmo del valor absoluto de la suma de la secante de x y la tangente de x más la constante de integración. Nota importante para cuando ustedes hagan este tipo de procedimientos, noten que la constante de integración, yo le estoy agregando al puro final, no me estoy preocupando por ponerla en puntos intermedios. Muy bien, hagamos unos cuantos ejemplos más. Esta parte es muy práctica, muy aplicada. Veamos qué sucede si nosotros tomamos la integral de x cuadrado por la raíz cuadrada de x más x menos 1, perdón. Bueno, tomemos u igual a x menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo integrar raíz de x, pero no necesariamente sabemos cómo integrar raíz de x menos 1. Entonces, dejemos o sea, tratemos de simplificar la expresión que está dentro de estos de la raíz cuadrada. Tomamos u igual x menos 1, lo cual es equivalente a decir que x es igual a u más 1, y también tenemos que du es de x. Y en este caso tendríamos que la integral de x cuadrado por raíz cuadrada de x menos 1 de x es u más 1 al cuadrado por raíz de u de u.
Podemos o sea, expandir. Este cuadrado aquí no lo tenemos, ¿verdad? Aquí esto se me quedó pegado. Esto es un typo aquí, o sea, u más 1 cuadrado es u cuadrado más 2u más 1. Entonces podemos hacer la multiplicación. Acuérdense, este 2 de acá no debería estar. Aquí lo tapamos un poco, no debería estar ahí. Tendríamos u elevado a la 5 medios más 2u elevado a la 3 medios más u elevado a la 1 medio. Bueno, 5 medios más 1 es 7 medios, entonces sería 1 entre 7 medios por u a la 7 medios. 1 entre 7 medios es 2 séptimos. Más 4 quintos u a las 5 medios. ¿Por qué 4 quintos? Porque tenemos este 2 al principio, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hacemos 3 medios más 1 sería 5 medios. Cuando eso va en el denominador sería 2 quintos, pero eso lo multiplica este 2 de acá. Y el último sería... ups. Mentira, esto... sería, ok, aquí hay un pequeño error, aquí sí fue como copiado muy a la carrera. 1 medio más 1 es 3 medios, entonces aquí sería 2 tercios u a la 3 medios. Bueno, y aquí lamentablemente arrastré este error, pero tenemos que volver a la variable con la que empezamos. Entonces aquí está con el error este de que esto debería ser 2 tercios x menos 1 a la 3 medios, pero el resto está bien. Muy bien, veamos qué sucede en este caso. Tenemos en este caso sí tenemos una integral definida, sí tenemos valores en el... sí tenemos cotas de integración. Entonces, ¿qué sucede? Aquí podemos hacer el cambio y tenemos dos opciones. Opción 1, podemos regresar, una vez que hacemos la integración, podemos regresar a la variable original, que es lo que haríamos en el caso de una integral indefinida. Sin embargo, esta es una integral definida. Lo que estamos buscando no es una función en términos de t, lo que estamos buscando es el valor del área bajo la curva de esa función entre 1 y 4. Entonces, si nosotros podemos encontrar los límites adecuados, entonces podemos simplemente hacer el cambio de variable y evaluar con respecto a la nueva variable. Entonces, los dos caminos están bien. En este caso yo voy a tomar el segundo porque es un poco distinto a lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Sin embargo, ustedes pueden hacer lo mismo. Hacer la integración como si fuera una indefinida, y una vez que lo tienen vuelto a las variables originales, a la variable t, entonces se evalúan en 4 y en 1 respectivamente y hacen la diferencia. O bien, opción 2, encuentran las nuevas cotas de integración. Entonces veamos, si tomamos u igual a raíz de t, entonces du es dt entre 2 por raíz cuadrada de t. Pero hay algo más. Si t es igual a 1, u es igual a 1. Y si t es igual a 4, este debería ser un 4. Si t es igual a 4, entonces u es igual a 2. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y aquí tenemos que la integral de 1 a 4 del seno de raíz de t dividido entre raíz de t dt es lo mismo que la integral de 1 a 4 de seno de raíz de t por dt medios. Bueno, ese no es exactamente el de u, le falta un 2. Pongámoselo. 2 por seno de u o seno de raíz de t entre dt entre raíz cuadrada de t. Entonces eso termina siendo dos veces la integral de 1 a 2 del seno de u
Eso es, esta simbología no la hemos usado hasta el momento, pero acuérdense, nosotros habíamos visto que la segunda forma de la segunda forma del teorema fundamental del cálculo nos decía que si tenemos esto acá, podemos, o sea, si tenemos una integral y tenemos la antiderivada, entonces la integral va a ser, el valor de la integral definida va a ser la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces esto quiere decir que vamos a evaluar primero este y segundo este y sacar la resta. Y esto es, bueno, es menos 2 coseno de 2 menos 2 coseno de 1, lo cual es lo mismo a decir 2 coseno de 1 menos 2 coseno de 2. Y eso es aproximadamente 1.91289. Bueno, aquí ya hicimos unos cuantos ejemplos. ¿Y qué vamos a hacer en el próximo video? Un día veraniego, una vaca vistió de uniforme. Y ustedes dirán, profe, eso no tiene sentido, eso no tiene que ver con mate. Sin embargo, vean que hay algunas letras en mayúscula y con negrilla. Y eso nos dirá, por lo menos será una pista a algo que vamos a hacer la próxima vez, que no tiene nada que ver ni con días veraniegos, ni con vacas, ni con uniformes. Pero ahí quedará, es otra técnica de investigación. Y bueno, hasta entonces, espero que estén bien.